Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, pues seguimos en esta conversación con Ricardo Monreal y bueno, le agradecemos también a Alfredo Figueroa, consejero del IFE, que se incorpore, porque quedamos precisamente con esta discusión abierta en esta semana sobre los alcances de la fiscalización, lo que se hace, lo que no se hace, lo que algunos dicen debería hacerse y no se hace, los que alegan que hay un marco legal que permite hacer las cosas en ciertos tiempos, en fin, todo un panorama de cosas en donde la gran cuestión es la calidad de la calificación electoral en este momento, centrando los ojos en la presidencial, y lo que son evidencias o informaciones respecto a conductas que pues han impactado de muchas maneras las campañas políticas. Ayer, Ricardo, y doy la bienvenida a Alfredo Figueroa. Bienvenido, Alfredo. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Carmen. Gracias por la invitación. Al contrario, les agradezco a los dos que estén aquí porque, bueno, de donde veníamos era del espacio de réplica que nos solicitaste, Alfredo, para responder a lo que Ricardo Monreal ha dicho sobre el IFE y todo lo que, bueno, ya retomaremos. Pero ya que ayer en el IFE se dio una votación en uno de los temas principales de este debate que tiene que ver con los medios de comunicación y en este caso la campaña del PRI, esos 8 contra 1, permítame iniciar esta parte de la charla precisamente con lo que ayer pasó y decirlo de esta manera, Alfredo, para entrar en tema. Ayer hubo un voto en contra que resultó que fue el tuyo. Dinos de qué se trató, cuál era el meollo del asunto, qué se discutía y qué se resolvió. Mira, Carmen, la coalición Movimiento Progresista, o más señaladamente el Partido de la Revolución Democrática, presentó el 9 de junio una queja relativa a un conjunto de actividades, un conjunto de prácticas y a, muchos asuntos que incorporan incluso a una investigación desde el 2005 en relación primero a la posible maquinación, se ha planteado, de una relación entre algunos medios de comunicación, pero señaladamente Televisa, y el candidato a la presidencia del PRI, Enrique Peña Nieto, en relación a lo que en su momento planteó Genaro Villamil, de haber una suerte de plan para impulsar hacia la presidencia de la República a el ciudadano Enrique Peña Nieto. Ampliado recientemente por The Guardian con nuevas informaciones. Con la ampliación de la información que había de The Guardian, con ampliación de, incluso en esa queja apareces, bueno, tú aparezco yo, aparecen muchas personas. Aportaciones periodísticas. Así es, a propósito de toda esta historia de asuntos vinculados, digamos, a lo que en su momento se llamó la propaganda encubierta, una propaganda que en principio se negó, Carmen, se decía que esa propaganda no existía, que simplemente era producto pues de la imaginación de algunos de nosotros, etcétera. Entonces, se hizo una investigación. Lo primero que hay que decir es que muchos de los eventos que ahí se consignan, es una queja muy compleja, ocurrieron hace mucho tiempo, incluso algunos antes de que hubiera una reforma constitucional, que esta ocurre, como sabemos, hasta el 2007. Puestos a esa investigación, efectivamente, yo tuve una votación pues minoritaria en el seno del Consejo en este tema, porque es mi opinión que existen indicios y existen evidencias en relación a prácticas ciertamente de propaganda encubierta, pero además que tenía que hacerse una investigación como lo solicitó el promovente de la queja, revisando el concepto de fraude a la ley, de lo que representa justamente ese tipo de propaganda, y que además la autoridad, en este caso la Secretaría Ejecutiva, que es la autoridad que investiga y que lleva los asuntos al seno del Consejo General, no preguntó, no desarrolló una investigación como merece el tema de propaganda encubierta, que es un tema absolutamente complejo. Y déjame darte simplemente un ejemplo. En el caso el requerimiento que se hace a uno de los implicados, una de las empresas implicadas, que es TV Promo, se pregunta sobre si ha establecido el contrato que precisa, por ejemplo, el texto de The Guardian o el texto de Genaro Villamil.
y TV Promo responde que ese contrato no lo has escrito, ese específicamente. Que ese contrato no. Que ese contrato no. Y la autoridad no pregunta si otros. ¿Y cuál sí? Es decir, ¿qué otro tipo de contratos se establecieron? ¿Qué otro tipo de vínculos? En fin, hay ahí un conjunto de aspectos. Antes de la reforma había gacetillas contratadas en el espacio de Oscar Mario Beteta, en el espacio de Joaquín López Dóriga. Hay facturas respecto de este tipo de asuntos, pero los periodistas no son llamados para explicar si esa era una práctica frecuente, si es una práctica continuada desde el 2005, antes de la reforma, hasta, digamos, con elementos relativos a la posterioridad de ese momento. Explico otro gran tema, que fue el quinto informe de labores, que como sabes, en su momento el tribunal determinó no responsabilizar a el IFECI, el tribunal determinó no responsabilizar a Enrique Peña Nieto, pero sí a Televisa, en relación, digamos, a lo que fue una extensa difusión de la imagen del gobernador del gobernador del Estado de México en todo el país, cuando solo tenía posibilidades de hacerlo en relación a el lugar donde gobernaba. Bueno, hubo una contratación de 55 spots, pero hubo 3,000 spots circulando en todo el país, en todas las zonas del país, a un costo, por cierto, Carmen, que está pues muy debajo de lo que una empresa como Televisa cobra por spots de esa naturaleza. Bueno, todos estos aspectos no son suficientemente analizados, no son, en mi opinión, suficientemente indagados en este caso, y se concluye en la mayoría de la opinión de mis colegas que pues no se ha dado este tipo de conducta. O que no hubo pruebas suficientes para demostrarlo y por lo tanto pues entonces se exonera. Así es. Se señala. Pero la investigación, desde tu punto de vista, Alfredo, fue una investigación insuficiente, no se llamó a los señalados en la queja misma, no hubo indagatorias mayores que pudieran constatar como era de esperarse, un asunto pues crucial de esta discusión sobre qué tipo de situaciones se han vivido en México en los últimos años, no solamente en la campaña electoral, sino en los últimos años, que han impactado desde luego, entre otras cosas, el principio de equidad en la contienda, entre otras cosas, pero el punto aquí es que tú decides votar en contra de lo que fue la mayoría porque encontraste que no se hizo una investigación suficiente. ¿Esa es la palabra o cuál le pondrías? Sí, bueno, porque no se hizo una investigación suficiente o simplemente no se hizo una investigación de algunos de los aspectos, y en otros yo tengo la convicción de que sí hay elementos suficientes para que con los indicios que se tienen acreditar, por ejemplo, que hay conductas que son contrarias a la ley y que debieron y deberían ser sancionadas. No debo de dejar de decir, Carmen, que ya es un tema el hecho de que esa queja sea presentada el 9 de junio del 2012 por asuntos que conoció el promovente, que conoció la sociedad desde hace años. Por ejemplo, el caso de la cobertura de Televisa del gobernador Peña Nieto fuera del país, un tema que tú trajiste al espacio público, y ese mismo tema ya es un tema, Carmen. Es decir, el hecho de que en ningún momento se haya presentado queja alguna en relación a todas estas conductas que han implicado todos estos temas de estos años, Carmen. ¿Te llama la atención que hasta julio de 2012 se presenta todo junto? Sí, me llama la atención profundamente que sea de esta manera, porque uno de los temas que está hoy en el centro de la vida pública es la intervención de los poderes en la relación con el Estado, en relación con los partidos políticos, en momentos en donde en muchas ocasiones ni siquiera se llega a presentar una denuncia. Bueno, el tema que hoy además me parece que está ocupando las primeras planas de los diarios, el tema de MBS en relación al gobierno federal, pues muestra, entre otras cosas, por ejemplo, la solicitud, según nos ha dicho MBS, de ni siquiera presentar algún tipo de denuncia. Pues Alfredo, ahí está este asunto fundamental. Ya que estamos ahora con Ricardo Monreal en esta entrevista de la cual hemos hablado, dado que era una réplica de una cosa que dijo Ricardo, pero ya que estamos en el tema de ayer, no dejo de preguntarle a Ricardo Monreal, ¿qué dice Ricardo del sentido, alcance de la votación 8-1 ayer en el IFE sobre este asunto? Bueno, primero saludo con respeto al consejero Figueroa. Lo conozco hace mucho y conozco a muchos de los integrantes del Consejo General del IFE. Lamento mucho la votación. Esa queja que presentamos hace ya tiempo, un mes antes de concluir, más de un mes, el proceso electoral, es una queja bien fundamentada.
Y me alegra que al menos una voz de los 9 haya actuado verdaderamente con apego a la ley, porque los otros 8, para mí, están actuando de manera irresponsable y están dando simple y sencillamente carpetazo a un asunto de trascendencia nacional, de la llamada propaganda encubierta. Yo elaboré parte, junto con los abogados del IFE, la queja, y si la revisan algunos expertos o especialistas en materia jurídica o medios de comunicación, se darán cuenta que, en efecto, como dice el consejero Figueroa, hay indicios y elementos probables de existencia de delitos. Es decir, si hay elementos y se negaron a investigar, a dilucidar, a profundizar por un exceso de protección al PRI y protección a los medios de comunicación a los que nosotros estamos planteando sean sancionados. Me parece muy grave para la democracia nacional, porque si no hay sanción contra los delincuentes, si no hay medidas de apremio o medidas que permitan inhibir al delito, inhibir este tipo de prácticas, se van a seguir cometiendo. Y me alegra que al menos uno de los 9 haya tomado distancia en esta ocasión y en esta decisión, porque lo que evidencia es que al menos hay una voz independiente y autónoma que sí entiende y que sí valoró que hay indicios, y que lo que menos mereceríamos en el movimiento progresista es que se investigara, no dar carpetazo ni sepultar esta queja como una decisión tajante de exculpación de la inequidad y de la actitud tendenciosa de medios de comunicación, o de la actitud subrepticia de protección y de promoción encubierta a uno de los candidatos desde años atrás de la contienda, que lo ponía en condiciones de inequidad frente a los otros. Yo creo, Carmen, que lo que ayer sucedió en el IFE fue un exceso de protección de los 8 consejeros al PRI y a los medios de comunicación que estamos planteando se sancionen. Y nosotros estamos analizando, nos queda el recurso, como lo hicimos en la ocasión pasada con lo de propaganda, nos queda el recurso ante el Tribunal Electoral, porque nos parece grave que se esté dando carpetazo a quejas que son sustentables, que ameritan investigación y que no debe dejarse pasar por desapercibido elementos tan graves que pueden determinar la calificación de la elección presidencial. Están muy nerviosos en el PRI y me parece que es justificado su temor, porque saben que los pillamos y saben que se cometieron muchos delitos electorales, la compra de votos, dinero ilícito, propaganda encubierta, inequidad, encuestas tendenciosas. Es decir, hay elementos suficientes para que un órgano colegiado como el tribunal pueda declarar la invalidez de la elección presidencial por violaciones a la Constitución, a que los mexicanos no pudimos elegir de manera libre y auténtica a quienes nos representarán. Pues déjenme, Ricardo Monreal, Alfredo Figueroa, regresar después de la pausa. Por lo pronto, aquí queda esta parte de lo que ocurrió ayer sobre el tema de la propaganda encubierta para una campaña presidencial y todo lo que hemos aquí conversado. Entiendo entonces que van a ir al tribunal para recurrir a este resultado en el caso de la votación de ayer, Ricardo. Sí, Carmen, lo vamos a hacer, y te quiero comentar que en lo personal ya concluí lo que yo le denomino el libro negro de la elección presidencial,
donde estamos aportando no solo el alegato constitucional y jurídico, sino las pruebas y la descripción, que es muy accesible para la población y para el público. Yo te voy a mandar un ejemplar de resumido, pero el libro lo terminaré ya en unos 3 días para edición. Entonces, va a ser muy interesante, porque lo que está pasando en el país no puede olvidarse y no puede dejarse simplemente en una anécdota ciudadano, sino lo que pasó en el país y lo que está pasando es la peor desgracia contra la democracia nacional, y estamos renunciando. Por eso todos los ciudadanos, independientemente que pertenezcan o no al movimiento progresista, debieran estar exigiendo la invalidez de la elección y que se limpie para ejemplo en el futuro de la nación. Ricardo Monreal, Alfredo Figueroa, permítanme un momentito para regresar con ustedes y bueno, pues retomo parte de lo que el martes se dijo por parte del senador aquí, que motivó incluso una réplica de Lorenzo Córdoba, con quien hablamos muy ampliamente, bueno, del tema de la fiscalización del modelo y demás cuestiones. Retoma algunos de los audios, Ricardo, y regresamos con Alfredo Figueroa y con el senador en esta transmisión. Una complicidad enorme del IFE para proteger al PRI de este escándalo, yo decía, de este mamut ilegal, de financiamiento ilegal y de triangulación financiera, que ya no pueden ocultar. Es enorme el daño que le causaron a la democracia, y es enorme también la cantidad de delitos en los que incurrieron, como lavado de dinero, peculado, evasión fiscal, uso indebido de facultades, delitos financieros. Es decir, el IFE no puede convertirse con su silencio cómplice en uno más dentro de la cadena de delincuentes que nosotros presumimos cometieron delitos en perjuicio de la democracia del país. Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, regresamos en este momento en la transmisión con Ricardo Monreal y con Alfredo Figueroa. Bueno, pues en esto que está a debate y a discusión sobre los alcances de el IFE, del tribunal, de las herramientas de fiscalización, precisamente de lo que ocurre en las campañas políticas. Y bueno, pues Ricardo Monreal, déjame retomar, Alfredo, también dos de los fragmentos de lo que dijiste el martes pasado en esta conversación, y que bueno, pues da paso a la réplica y da paso a los planteamientos también desde el IFE. Esto fue parte de lo que el martes el senador planteó aquí. El espíritu de la modificación en este tema de la unidad de fiscalización y del Tribunal Constitucional Electoral fue precisamente eso: dotar a la unidad de fiscalización de no tener restricciones fiscales, no tener restricciones en el secreto bancario, no tener restricciones en el secreto fiduciario. Es decir, basta con que envíes un oficio, Carmen, a cualquier dependencia para que te den los informes de cuentas. Pero se supone que es lo que están haciendo, ¿no? Pues sí, pero no pueden tardarse meses en pedir una información. El tema es el tiempo, pues sí. No, el tiempo en cualquier momento se puede hacer, Carmen. Una averiguación previa por lavado de dinero se hace en 15 días, en 20 días, con elementos de la Comisión Nacional Bancaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, un fragmentito, Ricardo Monreal, de lo que dijiste aquí. Alfredo Figueroa, bueno, retomemos el hilo. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no el IFE está actuando frente a elementos de investigación, frente a estas informaciones que nos muestran posible triangulación de recursos, el Monexgate, Soriana, en fin? ¿Qué dices, Alfredo Figueroa? Bueno, lo primero que quiero comentar, Carmen, es que yo soy muy respetuoso de las opiniones que pueda tener el senador Monreal en relación a este y a los otros temas que han sido planteados. Sí debo decir, y quiero dejarlo absolutamente claro, que yo no comparto la idea de que ni en el caso que estábamos discutiendo, ni en el caso que vamos a abordar ahora, que es el de la fiscalización, se pueda afirmar que el IFE está actuando con complicidad o intentando no hacer las investigaciones como ocurre. Puede sí haber diferencias, puede haber incluso errores o falta de talento, si se quiere,
pero no estaría yo de acuerdo con la idea de que esto ocurre, entre otras cosas porque la lucha que se ha dado desde el propio Instituto Federal Electoral en un montón de temas durante varios años, a la que hoy se establece que esto, por ejemplo, del Producto Integrado y de otras cosas, pues ha sido una lucha de muchos años, una lucha a veces muy solitaria por parte del IFE, en donde partidos políticos y los poderes públicos pues no han estado presentes en ese debate, y todos conocemos lo que ha sido el esfuerzo de la autoridad electoral por enfrentar a veces a sujetos regulados que utilizan incluso los propios medios de comunicación para tener campañas en contra de la autoridad. Esto quisiera plantearlo. Lo segundo, Carmen, en relación al tema de la fiscalización, es que lo que yo no comparto que ha dicho el senador Monreal es que el IFE no está haciendo una investigación. Por el contrario, el IFE, cuando nosotros en la Comisión de Quejas conocimos el asunto que tú has enmarcado de manera, como ha dicho Ricardo claramente, el non-expose, actuamos de manera inmediata en busca de tener todos los elementos de prueba que fueran necesarios. Ese era un procedimiento que la ley prevé en esa dirección. Y el IFE ha seguido actuando con un conjunto de diligencias. Solamente déjame darte algunos datos que creo que son relevantes. El IFE ha hecho más de 1,000 diligencias en relación a todos los asuntos vinculados al tema MONE, Soriana, incluso Honestidad Valiente, porque hay evidentemente ejercicios de fiscalización que también están en relación al movimiento progresista, en fin, y no solamente ha hecho esto, sino que ha tomado la determinación de motu propio de que todos los hallazgos que son reservados, digamos, por la investigación y su propia naturaleza, que obtiene de otras fuentes, como es el SAT, como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etcétera, están siendo enterados no solamente, digamos, al Tribunal Electoral, sino enterados a las fiscalías, a la Procuraduría General de la República, en fin, son aspectos de investigación que han venido avanzando. Y otra cosa que vale la pena decir, el IFE no es quien hace una investigación y quien resuelve que alguien ha lavado dinero. El IFE no es quien persigue los delitos en el país. El IFE hace investigaciones de carácter administrativo para establecer el origen y el destino de los recursos en una campaña. Hay varias quejas abiertas, independientes y con la autonomía del informe de campaña, y esto quiero dejarlo absolutamente claro. Por eso en esta parte no hay coincidencia con lo que ha dicho el senador Monreal. Ricardo Monreal, ¿qué dices tú? Mira, primero quiero continuar con el tono mesurado en correspondencia con el consejero Figueroa. Te quiero comentar y les quiero comentar al público, porque además es importante aclarar y también recordar el tema fundamental cuando discutimos la reforma a la Constitución en 2007 sobre este tema de la fiscalización, la reforma a la Constitución y al nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El tema fundamental, Carmen, fue la vigilancia y la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, y además le otorgamos a este órgano autonomía de gestión, es decir, no solo fuerza, porque además lo elevamos jerárquicamente al equivalente a la dirección ejecutiva del instituto. El IFE tiene como obligación constitucional la vigilancia de que los principios rectores no sean violados. Los principios rectores del proceso electoral son, como todos lo recordarán, la imparcialidad, la equidad, la objetividad, el profesionalismo. Y estos principios no los cuidó el IFE desde mi punto de vista, y lo vamos a aclarar en su momento, y lo estamos aclarando en cada queja que presentamos. Pero me parece que minimizar la actividad de la unidad de fiscalización riñe, se contradice con el espíritu del legislativo, con el espíritu del constituyente, en el sentido de precisamente haberla dotado de facultades amplias para cumplir los objetivos de vigilancia y fiscalización de los recursos, de donde provinieran, investigar su origen y destino, investigar quién los había otorgado,
Por esa razón, Carmen, yo recuerdo muy bien este debate y recuerdo bien el contenido del dictamen en la reforma constitucional y legal. Por esta razón, la unidad de fiscalización no está limitada por los secretos bancarios, por el secreto fiscal o el fiduciario que establece otras leyes. Aquí las autoridades competentes todas están obligadas a atender y resolver los requerimientos de información que en esta materia les presente la unidad de manera directa. Yo creo que el propio IFE ha achicado su función y su autoridad. El IFE debería estar desde un principio exigiendo las medidas para que ninguno de los principios rectores del proceso se hubiera roto con la inequidad, con la falta de certeza, con la falta de objetividad. Por eso creo, Carmen, que sí hay facultades de la unidad de fiscalización y por eso sostengo y lo haré frente a quienes quieran debatir este tema con más amplitud para analizar el contenido de la reforma constitucional, pero también el espíritu y el propósito que se buscaba con esta reforma, principalmente para la unidad de fiscalización. Incluso expresiones comunes como estas salieron en la prensa, como estamos dotando de dientes y colmillos a la unidad de fiscalización para que nunca más se presenten dineros ilícitos o de origen desconocido. Esa era una de las principales características que buscaba la reforma constitucional, Carmen, y por eso el legislador votó por unanimidad estas leyes en materia constitucional y legal. Pero ¿qué vemos en la práctica? Que no se aplican y que se tiene temor de aplicar y de asumir la integridad de la naturaleza jurídica que tiene la unidad de fiscalización. Me parece que si no es la unidad de fiscalización, ¿quién nos va a hacer del conocimiento lo que sucedió? ¿De dónde provenían los dineros del Monex Gate? Mira, hubo un exceso, Carmen. Yo acepto que cuando se presenta por el PAN la queja de los primeros documentos de Monex, a los días, 3-4 días que la unidad de fiscalización solicitó la información, le informan la Comisión Nacional Bancaria que en efecto hay 9,000 tarjetas con 70 millones de pesos prepagadas, y el IFE hace un cruce y en el que se demuestra que los 9,000 a los que se les pagaría con este monedero electrónico de recompensa de pagos los 9,000 eran operadores del PRI, y entonces se solicita días antes del proceso que se congele la cuenta, que se inmovilice la cuenta de Monex, porque es obvio que si todos eran operadores del PRI, pues iban a usar ese dinero para la operación del PRI el día de la elección. Pues el IFE no se atrevió a congelar la cuenta. Claro, nosotros recurrimos al tribunal. Pero déjame hacer un alto en el camino. Perdón, Ricardo, que te interrumpa. Ciertamente no concedió las medidas cautelares, pero sí dio un paso muy importante que es parte del debate del que estamos aquí hablando. Yo lo reconozco. Que es el haber dado a conocer datos duros, como que hubo 70 millones de pesos fondeando esas casi 10,000 tarjetas Monex. Una cosa y la otra. Así es. Sí, Bueno, perdón, Alfredo Figueroa, déjenme hacer una pausa y regresemos a este punto. Noticias MBS con Carmen Aristegui.